nuestros actos que hacemos todos los días casi son un 80% derivados del inconsciente. El gran desarrollo del tercer ojo, de la glándula pineal, y la sombra es aquellas cosas que no queremos que los demás sepan de nosotros. Porque cada uno de los chakras, de los 7 chakras que nosotros tenemos, se relaciona con todos los órganos que lo rodean. Y ahí es donde se produce el síntoma de la enfermedad. Porque hay mucha gente que no quiere sanarse. Claro. Mucha gente toma la enfermedad como camino. El poder sanador está dentro de nosotros mismos. La energía que se produce en el acto sexual es tremendamente poderosa. En cambio, el Tantra te enseña a mantener. A preservar la energía. Preservar la energía. Y esa energía sube y en ese momento... Bienvenidos al primer episodio de Sintonía Podcast, un episodio muy especial, no solo porque es el primero, sino porque el primer invitado llegó por casualidad, y sabemos que las casualidades no existen, sino las causalidades. Hoy el invitado es Jorge Luis Gondra, es escritor, abogado, con casos muy importantes en Argentina, pero en algún momento de su vida descubrió esta energía Kundalini, hizo un trabajo de investigación muy profundo que lo llevó a escribir 2 libros. Este es el primero, La energía de Reiki Kundalini, y el segundo, el más reciente, Kundalini y las energías de los chakras. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por haberme invitado. Un placer estar con vos. El placer es mío, es mío. Un gusto ser el primero en tu larga carrera positiva. Te va a ir bárbaro, creo. Tenés toda la energía necesaria como para hacerlo. Y me alegro y bueno, cualquier cosa que yo te pueda colaborar lo haré con mucho gusto. Una alegría recibirte. Vamos a tocar muchos temas sobre la Kundalini porque hay muchos mitos en internet. Exacto. Pero para arrancar, para la gente que no conoce del tema, ¿qué es la Kundalini? Bueno, la Kundalini es una monjes tibetanos hinduistas hace más de 5.000 años, te diría hace 10.000 años, empezaron a estudiar una energía que se encontraba en la base de nuestra columna vertebral. Esa energía, que es una energía que emana de la tierra, es una energía telúrica, está representada, para que la gente lo pueda conocer o vislumbrar, en lo que es el báculo o el símbolo de la medicina. El símbolo de la medicina es un símbolo que en el siglo XIX primero fue el símbolo de la economía y después fue el símbolo de la medicina. Todos creen que ese símbolo está puesto por la medicina por un azar de la vida, ¿no? Pero no nada que ver. Ese símbolo consta de 3 nadis o conductos de energía. Nosotros en el cuerpo tenemos cerca de 72.000 nadis por donde transcurre la energía del prana. El prana es todo lo que adquirimos, toda la energía que adquirimos del medio ambiente y que se trasladan por esos nadis. Por ejemplo, en la acupuntura se utilizan 14 nadis o canales de energía. En otras prácticas, en la digitopuntura también. Y bueno, en esta particularmente se maneja con 3 nadis. Se llaman Ida, son 2 serpientes y un canal central. Las 2 serpientes, una es blanca, Ida, la otra es negra, Píngala, y el canal del medio es Sushumna. Esa energía va entrelazando en el cuerpo en 7 oportunidades, las 2 serpientes se van entrecruzando hasta llegar al tercer ojo. En el tercer ojo, que es en el medio de la frente, donde está la glándula hipófisis o la glándula pineal, se desarrolla y bueno, ahí la diosa hindú que representa la Kundalini es la diosa Shakti. Ahí en el tercer ojo se une con su consorte y a partir de ese momento se produce lo que se llama la unicidad. Okay. No existen malos opuestos, no existe ni el bien ni el mal, no existe la enfermedad ni la curación o la sanación. No hay dualidad.
No hay dualidad, exactamente. Ok. Todo es uno. Todo es uno. Sí, Como se dice desde las tradiciones más antiguas. claro. No existe más el yin o el yang. No existe nada que sea opuesto. A partir de ese momento, el símbolo tiene un par de alas, como todo el mundo lo recordará, Sí, y la energía, esas alas significa que va rumbo al despertar. Nuestra energía va en dirección al chakra coronario Sahasrara, y bueno, en el chakra Sahasrara, también llamado el chakra de los 7000 pétalos, cada uno de los chakras está integrado por pétalos de flor de loto. El primer chakra tiene 4 pétalos, el otro tiene, como se podrá observar, 4 pétalos, el otro tiene 2 más, así sucesivamente hasta llegar al chakra del tercer ojo, y este es el chakra de los 7000 pétalos. el chakra corona. El Ok. chakra corona, exactamente. Y ahí se produce el despertar de la persona. Esta es una energía que arranca desde hace milenios, ¿Se sabe de dónde salió el origen? de los estudios realizados por monjes tibetanos e hinduistas. Los monjes tibetanos, ellos fueron los creadores de lo que se llama el Tao curativo. Ellos meditaban por largos días, hasta semanas, en cuevas, y ellos pudieron determinar cuáles eran los sonidos del cuerpo. Cada órgano de nuestro cuerpo tiene un sonido en especial. Sí, Esto fue increíble, porque ahora lo que voy a contar, cuando yo estuve internado, justamente venía el kinesiólogo para reavivarme de alguna manera la energía del pulmón, y me hacía respirar y me hacía el mismo ejercicio que enseñaban los monjes taoístas para fortalecer de energía al pulmón. claro, porque mezcla muchas cosas, ¿no? Respiraciones, posturas, Claro, mantras. exacto. ¿Por qué se relaciona todo eso? Porque, a ver, ¿cómo se desarrolla la Kundalini? La Kundalini, a diferencia de mucho que se está diciendo en este momento, entre comillas, en Internet, que se desarrolla a través de un curso de 1 hora y media, no es así, y es terriblemente peligroso. Hay muchos mitos en Internet. Muchos mitos y estafas en tema de este. Yo tengo el orgullo de haber sido el primer escritor en habla hispana de hablar del tema. Este tema llega desde la filosofía hermética. La filosofía Claro. hermética es Hermes Trismegisto, 3 veces grandes. Es la relación que tiene Hermes, el dios griego de la sabiduría, con el dios Tot egipcio. Entonces se llama Hermes Trismegisto, 3 veces grandes. Sí. Y ellos fueron, Hermes Trismegisto fue el autor de la filosofía hermética, que tiene 7 principios que se desarrollan, ellos mismos lo desarrollan, pero está muy desarrollado en lo que es el Kybalión. El Kybalión, y uno lee sobre las 7 reglas del Kybalión o de la filosofía hermética, y se queda asombrado. Por ejemplo, el primero dice: el mundo es el mentalismo, todo lo que nosotros vemos, todo es mente. Sí. Después todo es vibración, todo es sincronicidad, ¿viste? Todo se desarrolla en base a 7 principios que vos lo lees y decís: qué impresionante. Sí, leyes universales. Tienen 10.000 años, Sí, ¿viste? sí. ¿No? Sí, creo que los más conocidos son el Kybalión y la tabla esmeralda. Claro, y el corpus hermético. Exactamente, Sí. muy bien. Veo que estás muy informado. Un poco, no tanto. Sí, El sí. tema Kundalini, por suerte estoy aprendiendo, estoy descubriendo un nuevo mundo. Bueno, Kundalini significa en sánscrito una serpiente enrollada 2 veces y media en nuestra columna, en la base de nuestra columna vertebral. Bueno, a partir de ese momento esa serpiente despierta cuando corresponde, se desplaza a través de esas 2 serpientes y va rodeando cada uno de los chakras. Cuando encuentra algún chakra que esté desarmonizado, ahí se detiene. Y ahí es donde se produce el síntoma de la enfermedad.
porque cada uno de los chakras, de los 7 chakras que nosotros tenemos, se relaciona con todos los órganos que lo rodean. Por ejemplo, si nosotros tomamos el chakra del corazón, que es este verde, bueno, tiene relación con el corazón, con los pulmones, y tiene relación con las emociones del sufrimiento, del dolor, la tristeza, la angustia. Entonces, en un momento dado, se produce el síntoma. O sea, cuando dicen que hay un chakra bloqueado, ahí se puede producir la enfermedad del síntoma. Exactamente. Se produce. Yo ahora lo que te voy a contar cómo me originó, yo lo creo fervientemente porque yo lo pude superar, ¿no? Sí. Bueno, mira, yo soy abogado, vengo ejerciendo la profesión hace más de 40 años. Y bueno, en un momento dado, me acuerdo que fue en el 2010, cuando era el Mundial en Alemania, y saqué a mi perro el día que jugaba Alemania-Argentina. Yo vivía por Palermo, lo saqué a pasear por Coronel Díaz y de repente sentí unas ganas inaguantables de volver. Hice una hematitis que es un charco infernal, impresionante. Yo no podía creer lo que me estaba pasando en medio de la oscuridad, porque era muy tempranito. Volví a mi casa, le conté esto a mi ex mujer y bueno, no pasa nada, que yo qué sé. Bueno, yo no me quedé convencido y me fui hasta el hospital alemán, que era mi hospital de referencia. Y bueno, entré y estaba tan nervioso que salí a comprar un cigarrillo. Yo era fumador, fumaba un atado por día, aunque no quiero decir porque es la causal de todas las enfermedades están relacionadas con las emociones. Y bueno, llegué al hospital y bueno, y de repente tuvo otro episodio igual, pero el doble. Y me internaron ahí mismo, me sacaron radiografía, tomografía, y el médico a las 12 del mediodía vino y me dijo, así como quien dice, hoy llueve, Jorge, tenés un cáncer, tenés un tumor, pero no te preocupes, ahora hay muchos métodos para curar este tipo de enfermedades, así que no te preocupes, va a estar todo bien. Yo lo miraba absorto, claro, qué noticia, de la manera, ¿no?, que que lo decía, y yo había tenido 2 amigos míos que habían tenido la misma enfermedad y habían muerto de una manera terrible, porque el pulmón es muy metastásico, desarrolla mucha metástasis. Y el tipo se fue y yo me quedé una angustia terrible y ahí pedí asistencia psiquiátrica y psicológica. Vino que fue un gran amigo mío y sigue siéndolo, un psiquiatra, y estuvo hasta las 7 horas, 8 horas tratando de contenerme y conteniéndome, ¿no? Bueno, así me tuvieron 5 meses. Que sí, que no, que llenándome de estudios, hasta que llegué a un estudio que se llama PET, estudio por positrones, y ahí se dieron cuenta que había una actividad en el pulmón derecho, y bueno, ahí me dijeron que estaba algo activo estaba, y que lo más seguro que era un cáncer, que era un tumor, y maligno. Ya me lo habían, decretado que tenía un tumor maligno. Y bueno, estuve esperando un mes el resultado. Me sentía un ser de otro planeta, ¿viste? Un ser totalmente alejado del prójimo, de toda la gente. Me sentía extraño porque era como vivir la angustia de la... Es que me imagino el trauma que debe generar la noticia. Terrible, es terrible. Durante muchos años no podía entrar al hospital porque era un terror. Claro. Y bueno, al mes... en ese momento una persona que se dedicaba a esto, a hacer todo esto, me acerca una meditación al arcángel San Rafael, que es el arcángel que se llama el médico de Dios, el portador de la luz celeste, que en metafísica significa la luz de la curación, de la sanación. Bueno, por supuesto me aferré a eso y a unos videos de Luisa Hay y meditaba, yo qué sé, 20 horas diarias más o menos, enfocándome con una imagen de San Rafael y otra de Jesús en vos confío. Y dije, bueno, estoy entregado totalmente.
Y ahí bueno, empecé a hacer las meditaciones y decía, ¿qué hago con esto? ¿No? Entonces algo me bajó y dije, manda sanación a distancia. Entonces empecé a mandar sanación, luz verde, a los frascos que había en patología del hospital. Bueno, al mes yo no quise ir, fue mi ex mujer, y bueno, que la voy a llamar Raquel. Bueno, fue y el médico le dijo, bueno, ¿cómo te va, Raquel? Que yo qué sé, bueno, vamos a ver el estudio de Jorge, como dio, que yo qué sé. Entonces empieza a leer el estudio y ella empieza a ver que el médico el neumonólogo, empieza a abrir los ojos como plato y le dice, ¿qué pasa? No vas a poder creer lo que yo veo. No, a ver, ¿qué es lo que no? Ya tengo que no creer, dice. Ya lo mandaste, ya dijiste que tiene cáncer, ya lo mandaste a oncología. Le vislumbraste el peor futuro que se puede dar a una persona. No tiene ausencia de células neoplásicas, no hay cáncer, no son células cancerígenas. Después de todo el diagnóstico que te habían dado. Sí, después de 5 meses teniéndome de un lado para el otro. Sí. Y además diciéndome que fuera a pedir hora con oncología. O sea, todo. Había habido un ateneo que se llama entre el jefe de neumonología, oncología y de cirugía cardiovascular, diciendo que sí, que Gondra, yo tenía cáncer y que debían operarme. Fui al hospital, lo abracé al médico, que yo qué sé, y el tipo parecía como que le daba bronca, ¿viste? Que a mí claro, se había equivocado en el diagnóstico durante 5 meses. Quería tener razón. Claro, y a toda costa quería, yo qué sé, incorporarme el tumor al cuerpo, ¿viste? Y yo le dije, mirá, pero no te juegues, nunca me voy a olvidar. No, pero no apuestes, no tengas por apostado eso, por ganado, nada que ver. Eso que tenés en el pulmón hay que sacarlo y estudiarlo bien, a ver qué es. Le dije, mira, te pido, Mariano, mira, te pido por favor, mira, ya hace 5 meses que me tenés con esto, ubicame un médico cardiocirujano que me opere y me saque lo que tenga y me diga qué es. Sí, no te preocupes, porque si no le inicio un juicio a vos y al hospital, ¿viste? Totalmente desquiciado, ¿viste? No te preocupes. Y me consiguió un médico que es una eminencia, jefe de servicio de británico de cardiocirugía y del alemán. Bueno, me dan la fecha de la operación, una operación que duró 8 horas. Y bueno, salí entubado con unos caños así de plástico en el pulmón, y efectivamente no era cáncer. Tuve como 15 o 20 días internado y salgo, y bueno, y a los 4 días parece que alguien ahí arriba dijo, no entiende bien lo que está pasando, porque estamos haciendo esto por él. Y bueno, empiezo a levantar 40 grados de fiebre, me interna nuevamente y tenía todo el pulmón operado infectado. Me iba a morir de una septicemia, no de cáncer, sino de una septicemia. Pero bueno, como dice Buda, ¿no? El desarrollo empieza a través del sufrimiento, ¿viste? Sí. Esta es la teoría fundamental del budismo. Y bueno, me operaron, 14 horas de operación, tuve un paro cardíaco, y a partir de ese momento la vida sentí que me cambió 360 grados. Empecé a tener hasta demostraciones que ahora si querés te las muestro, que sí, que algo había pasado, ¿no? Y bueno, entré en esta nueva etapa, medio como no me quedaba otra, ¿no? Te pasó lo que te tenía que pasar para que entraras en esto. Exacto. Claro. Lo que hablábamos de las casualidades, ¿no? Claro, que lo que dicen las 4 leyes de la espiritualidad hindú, ¿no? Nada es casual. Además, quizás una que se adapte a esto es, todo ocurre de la mejor manera, no pudo haber ocurrido de otra manera, todo ocurre de manera perfecta. Claro, tenía que haber sucedido eso. Exactamente, no te podés cuestionar, bueno, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, no hubiera fumado, ¿no? Sí. Todos somos homogéneos de lo que pasa el domingo con el diario del lunes, ¿viste?
Pero bueno. Muchos hoy decimos, si no me hubiese pasado lo que me pasó, no hubiese llegado. Exacto. Así que mejor. Yo lo tomo de esa manera, como una experiencia totalmente positiva, ¿no? Claro. Porque las cosas no pasan porque sí, pasan para darte una enseñanza, para darte una experiencia positiva o negativa, ¿viste? Pero bueno, es algo que sucede, ¿viste? Bueno, y a partir de ese momento te pusiste a investigar de lleno con el tema. Sí, la primera experiencia como te podría decir, en esta vida metafísica o espiritual, Sí. hice un primer curso de una actividad muy interesante que se llama Magnified Healing, que es la sanación o la armonización de los chakras a través de determinadas cosas que tenés que hacer. Y la regente de ese curso es la Virgen de Kuan Yin. La Virgen de Kuan Yin, que es como la Virgen María para los orientales, Sí. transmite o porta la luz violeta, que es la luz de la transformación o transmutación. Entonces, cuando terminó el curso, la maestra nos dice, bueno, a cada uno le dice, bueno, Kuan Yin te dio tal cosa en energía violeta. Y bueno, llegó a mí. Y me dice, Jorge, a vos Kuan Yin, porque a mí me falta parte del pulmón, así que lo perdí porque sí, por nada, ¿no? Pero bueno, pero por algo te pasó. Sí. Lo que te falta del pulmón te lo dio la parte esa en forma de energía color violeta. Ah, bueno. Entonces me dice, pero vas a tener que hacer 2 tareas. ¿Sí? Le dice, vos sé que mañana me dijiste que vas a ver al médico. Yo llevaba 7, 8 meses de recuperación. Le vas a tener que hacer 2 cosas. Uno, confesarle de que vos sos el corresponsable de esto, porque vos mandaste una energía negativa, hiciste un decreto, sí, la verdad que sí, pasaba por diversos problemas que no lo podía estar superando y dije, no, esto basta, ¿viste? Cuando uno dice basta. Y otra es que le tenés que llevar al médico una estampita, una virgencita, o lo que sea de Kuan Yin. A mí le dije, no, disculpame, no voy a hacer eso. El médico es un prosaico, no lo va a creer y va a pensar que la operación me afectó las neuronas, que soy un psicótico, claro. ¿Viste? Listo, no lo hagas. Están las fotos, si querés después te las mando. Entro al consultorio y veo sobre el consultorio que daba ahí en Juncal y Porredón, al lado del hospital, y veo 2 cuadros de Buda, que los había traído, después me contó, desde Nepal. Ahí en el consultorio de él, colgados. Sí. Cuando vi eso, por supuesto, en la medida de lo posible que podía ser, claro. Porque no podía respirar prácticamente, me fui, traté de llegar a Devas, que queda en Rodríguez Peña y Santa Fe. Dije, no llego ni en broma. Y al lado, justo, mira así, estaba Montecurama, que es más o menos como Devas, o Kier. Y bueno, entro y digo, ¿tienen una imagen o estatuita o lo que sea de Kuan Yin? Sí, tenemos una estatuita, me mostraron la estatuita hermosa, también está la foto. Bueno, démela, la llevo al hospital, estaba a 3 cuadras. Y cuando entro a la consulta le digo, mire doctor, alguien me pidió que le trajera esto. Y le entregué el paquetito, la bolsita con un paquetito, se armó. Qué hermosura, que yo qué sé, bárbaro. Me dice, ¿quién es? Bueno, es Kuan Yin. Le expliqué quién era Kuan Yin. Y le digo, doctor, ¿me podría dejar sacar una foto? Porque quien me comentó esto no va a creer que yo lo hice. Sí, cómo no. Bueno, saqué la foto y vos la vas a ver. Es una foto que en el medio de la estatuita y el médico hay todo como una nube violeta que abarca en la parte derecha del médico. Bueno, siempre que lo muestro la fecha de la fotografía y dice en marzo del 2011. Del lado del pulmón que te habían operado. Claro, es decir, si yo modifico una fotografía o la arreglo, por supuesto se modifica la fecha y la hora. Y bueno, y yo tuve que dar mucho testimonio respecto de eso. Después,
con respecto al tema, bueno, después hice la maestría de Reiki Usui, hice el instructorado de meditación con cuencos tibetanos y de cuarzo. Y bueno, y en un momento dado, ellos me nombran secretario de un juzgado civil y comercial en Campana, y al volver a mi casa, subo al diferencial, estaba todo vacío, y en el asiento también hay fotografía. En el asiento delantero, en la parte del respaldo del asiento delantero, todo el colectivo vacío, decía, baila Kundalini, recuerda Lemuria, sabes quién sos. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Viste? Me puse a investigar, empecé a recopilar información, empecé a redactar lo que yo entendía. No había ningún libro antecedente, porque, bueno, repetí, esto no estaba escrito. Sí hay libros, había libros escritos en inglés, ¿viste? Sí. El inglés no lo domino, y menos para este tipo de cosas, ¿viste? Hay diversos, el idioma, el inglés, el francés se utiliza dependiendo de que sea medicina, jurídico, lo que sea, tiene términos muy especiales. En español no había nada. No había nada. Y bueno, elaboro esto y digo, bueno, ¿a quién lo puedo mandar? Bueno, averigüé que la mejor era Kier. Bueno, la mandé a Kier y me decían, te lo van a rebotar. No. A los 3 meses me llaman y me dicen, sí, Jorge, mira, nos gustó mucho tu libro. Bueno, y lo empezaron a editar. Después imprimí el segundo y empecé a dar talleres y empecé a ahondar mucho más en el conocimiento. Sí, la Kundalini tiene mantras. Mantras son aquellas palabras en sánscrito que se repiten, son cantadas, que se repiten continuamente para que vos puedas tener la mente ocupada. Porque se han escrito tratados sobre meditación. Cuando en la meditación hay un librito que está escrito por el Dalai Lama, mejor dicho, del maestro del Dalai Lama, que tiene 40 hojitas. Y él te explica la meditación, cómo la tenés que hacer. Y vos ves por todos lados libros de 400 hojas que hablan de la meditación. Necesitas 10 años para practicar la meditación. Sí. Y además lo toman como si hubieran descubierto América, cuando esto viene desde antiguo, ¿viste? Bueno, parece como que entramos en una nueva era, el New Age, ¿viste? Pero ese New Age ya venía de atrás, ¿viste? Sí. Lo que pasa, como te voy a contar ahora, se nos escondió toda esta información, ¿viste? Por eso no estamos recién accediendo, mejor dicho, recordando lo que ya sabemos. Recordando, ¿viste? Sí. Y bueno, la meditación es fundamental en el despertar de esta energía. Meditación, los mantras. Las asanas son las posturas, ¿no? Las asanas son las posturas. Hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Hay una cosa que hay que tener. Hay una diferencia entre lo que es el yoga kundalini y el reiki, lo que es la kundalini en sí. El yoga kundalini, yo tuve oportunidad y lo tengo un CD que está hecho por Maya Fitness. Maya Fitness es una impulsora, quizás el referente más importante en lo que es yoga kundalini. El yoga kundalini fue incorporado al occidente por ¿cómo se llama? Yogi Bhajan, que creó una escuela en occidente, como si hubiera descubierto América, ¿viste? Y realmente vos ves el desarrollo de las asanas, que son los movimientos del yoga, y en ningún momento te dicen, a ver, este movimiento, esta asana, es para tal cosa, o para desarrollar la energía del chakra tal, o para esta postura es para esto, esta postura. No te explican absolutamente nada. Es mucho más simple de lo que parece. Claro, dicen Kundalini porque podrían decir cualquier cosa. Sí. Y en este sentido, hay un filósofo muy importante de la India. Él le preguntaron cómo el despertar de la Kundalini si se podía producir a través del yoga. Entonces él dijo, no, de ninguna manera. No podés desarrollar algo que es
esencialmente espiritual a través de ejercicios o a través de un gimnasio. Y el yoga kundalini son ejercicios. Y vos el ejercicio tenés que estar, para desarrollar esta energía, en un estado de calma, no un estado activo de alguna manera. Claro. Y una de las cosas más importantes que realmente me conmovió fue de que de esta energía habló ni más ni menos que Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung, un psiquiatra que conoció a Freud, se hicieron grandes amigos. Es más, hay una película que recomiendo que lo vean, que se llama Un experimento demasiado peligroso. Sí. ¿Vos la viste? Sí, la vi. Buenísima, buenísima, muy buena. Porque ahí está la contradicción entre una persona que toma la psicología, que es psicología profunda, y otra persona que nada que ver. La paciente que después es psicoanalista. Exacto, sí. Exacto. Es decir, y bueno, y cuando se produce en el estudio de él ese ruido, que Freud se queda mirando así, y yo le dice, como, ¿ves? Las sincronicidades, ¿no? Sí, sí, puede pasar este fenómeno. Sí. Y bueno, Jung habló de esta energía en el año 1938, en una conferencia que desarrolló con un amigo que era un famoso psicólogo en ese momento, en Zurich, y él habló justamente del yoga kundalini, de kundalini. Y bueno, y ahí elaboró un libro que se llama La psicología del yoga kundalini. Ahondando más en este tema, me empiezo a fijar y empiezo a ver que médicos muy afamados en Estados Unidos y en otros lados del mundo habían escrito sobre los síntomas psicológicos que te puede dar el despertar de la kundalini. Claro, pues yo encontré mucho de eso, que hay muchos peligros, que hay muchos mitos al respecto, síntomas negativos. Todo en base, ¿es cierto eso? Es cierto, pero se lo ha magnificado de alguna manera, pero se lo ha magnificado porque siempre esto ha sido tomado también como muy hermético, no de fácil acceso, ¿viste? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tratás de que nadie acceda, la llenás de terror, de miedo, ¿viste? Entonces, no estudies, no medites para la kundalini, no hagas nada porque te puede pasar esto, aquello. No es verdad, ¿viste? Depende de cómo lo tomes. Y lo empezaron a desarrollar con personas que habían tenido experiencias después de la muerte. Que eran personas que están siendo operadas o que le agarra un infarto o un síncope y sienten en ese momento trasladados a otro lugar, generalmente luminoso, con una música. Son personas que no pueden, hay algunos que no pueden superar ese trance porque no quieren volver de lo bien que se sienten. Es lo que en definitiva vive el alma después de nuestro traslado a la otra vida, ¿no? Es decir, hay que diferenciar bien entre cuerpo físico, alma y espíritu, ¿no? El espíritu generalmente queda acá, sobre todo si si la persona murió dejando a un hijo chico o algo, que siente que no vivió todo aquello que quisiera vivir con su hijo y ayudarlo. Entonces se queda, porque para uno dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Pero es que para el espíritu no existe el tiempo. Claro. El tiempo, como decía Einstein, es relativo, ¿viste? El tiempo para Einstein era doblar una hojita, la teoría de la relatividad es doblar una hojita, ponerla junta, y lo que era una distancia de acá hasta de acá, no, nada que ver, la junta si llegaste. Una ilusión muy persistente. Exacto, exacto. Es decir, el tiempo no existe. Sí. El tiempo lo creamos nosotros. Y bueno, esos médicos estudiaron ese tipo de energía y empezaron a denominar, y le daban un tratamiento como si fueran pacientes psicóticos o psicópatas o que habían tenido traumas psiquiátricos muy importantes, y se los empezó a medicar de otra manera, a ayudarlos de otra manera. Y bueno, ese síntoma se lo llamó
el síndrome místico o síndrome de la Kundalini, que está incorporado a los vademecum de enfermedades mentales. Existe bibliografía de los síntomas estos en un libro que fue el primer libro que salió de un hindú, que había tenido un despertar de la Kundalini, sí. Libro inmenso, grande, que cuenta todas sus experiencias, generalmente negativas, pero que cuando pudo superar esas experiencias, se sentía un humano muy superpoderoso, ¿viste? O sea, primero pasó por los síntomas negativos. Sí. Okay. Se llama Gopi Krishna el libro, el autor, búsquenlo y van a encontrar todas las experiencias por las cuales se dice que la Kundalini es tremenda, ¿no? ¿Y los síntomas negativos aparecerían por aplicar mal? Sí, porque claro, o no los entendés, o seguís manteniéndote, o por ahí no estás capacitado. Por eso dicen, tenés que estar acompañado por una persona que sepa de esto. Claro, necesitas un guía para eso. Claro, y esto es normal. Si vos empezás a meditar sin ninguna clase de acompañamiento, sin tener unos lineamientos, y por supuesto vas a sentir que a ver, nosotros tenemos desarrollado el 10% de nuestro poder mental. Imagínate si nosotros tuviéramos el 100%. Sí. Podríamos hacer montones de cosas. O sea, así se habla, el gran desarrollo del tercer ojo, de la glándula pineal, y se habla y se contrahabla de todo eso, ¿viste? No es nada más ni menos que eso. Yo siempre recuerdo que hay un gran psiquiatra francés, Émile Coué, que hablaba, que fue un psiquiatra muy conocido a principios del siglo XX, que estaba en la escuela de Nantes del hipnotismo. Y él descubrió lo que sería ahora los decretos, ¿no? Sí. Es decir, tratar de que las cosas que tenemos en nuestro inconsciente, sacarlas afuera y tratar de superarlas. Émile Coué, él agarraba a su paciente, tomaba a su paciente, lo atendía, lo hipnotizaba, lo ponía en estado de semi-inconsciencia y cuando él hacía desarrollar el trauma por el cual lo había ido a ver. Claro, la situación de transferencia. Exactamente. Okay. Bueno, y lo hacía vivir y en ese momento le incorporaba un mantra. Mira qué importante, ¿no? El mantra decía: cada día que pasa, en cada momento me siento mejor y mejor. Con lo cual, la persona, cuando salía, pasaba por ese trauma y automáticamente se les despegaba desde el inconsciente el mantra. Esa persona superaba el trauma. Es decir, nuestros actos que hacemos todos los días casi son un 80% derivados del inconsciente. Claro. Si nosotros pudiéramos llegar al inconsciente, le cambió la programación y ya está. Seríamos dioses, sí. No necesitaríamos nada de nada. Salir de los automatismos, ¿no? Exactamente. Es decir, yo me acuerdo cuando estaba escribiendo el primer libro, sí, haber accedido a un libro publicado por los Krishna, ¿viste? Los que circulan por la calle con atuendos especiales de color naranja. Sí. Y vendían un librito llamado Meditación. Lo compré, no sé para qué, ¿viste? En ese momento. A ver qué tiene. No me había pasado nada. Sí. Lo empecé a leer cuando estaba escribiendo el primer libro y había un párrafo que decía: uno tiene que imaginar que los pensamientos no hay que dominarlos, hay que de alguna manera observarlos. Si vos en una meditación tratás de luchar con tus pensamientos, olvídate, no vas a poder luchar contra ellos porque van a aflorar. Y él decía, cuando uno siente que ha superado, entre comillas, los pensamientos, es como que en el jardín no hay ningún brote de pasto. Claro. Es el invierno. Entonces uno decía, qué bárbaro, superé los pensamientos. No, porque en el primer brote de la primavera vuelven a nacer y más fuertes que antes. Entonces él comparaba que dominar los pensamientos es como tocar los pies de Dios.
Jung, que se diferenciaba de... que se relaciona con los pensamientos, Sí. se diferenciaba de Freud. Freud creía en el inconsciente individual y él no, y lo sexual. Jung no, él creía en el inconsciente colectivo, los arquetipos y las sincronicidades y lo que es el proceso de individuación. Bueno, los arquetipos para él eran manifestaciones del inconsciente que el ser humano en algún momento lo ponía de manifiesto. Claro. Por ejemplo, el arquetipo de la sombra. El arquetipo de la sombra es, nosotros extendemos nuestra mano, la luz proyecta nuestra sombra. Y la sombra es aquellas cosas que no queremos que los demás sepan de nosotros, que no queremos que los demás la puedan visualizar. Entonces, la sombra te va a seguir siempre, por más que es parte de vos. Entonces, ¿qué hace el ser humano? Elabora automáticamente, desde su inconsciente, otro arquetipo, que se llama el arquetipo de la máscara. Se pone una máscara y siente que está todo perfecto. Después hay otro que es impresionante, es el viaje del héroe. El héroe, yo leí un libro, que lo recomiendo, de Joseph Campbell, se llama El viaje del héroe, que son desde el misticismo de la Ilíada y de Jesús, de Buda. Está en todas partes. Claro, él dice que hay un proceso por el cual una persona va. Por ejemplo, de la Ilíada, Ulises trata de lograr el vellocino de oro y tiene que pasar por grandes pruebas hasta que logra lo que quería, el vellocino. Y después, bueno, todo ese proceso de individuación es el que nosotros llevamos a cabo en el transcurso de la vida, hasta llegar a un momento que uno supera muchas cosas que no entendía, ¿no? Claro. Muy interesante. Hay tanto para hablar. Hay tanto, sí. Escúchame, a mí me gustaría saber porque hay muchas preguntas sobre este tema. Cuando uno logra, porque hay que despertar la Kundalini, ¿no? Es un proceso. Cuando uno logra ya llegar al chakra corona, ¿cuáles son los síntomas en la persona? ¿En qué se transforma? ¿Es un estado mental diferente? ¿Físico? Relativamente, no existe. No, el ser humano, como decía Schopenhauer, un gran filósofo alemán, hablaba del superhombre, ¿no? El superhombre. Y eso lo tomaron mucho, justamente los nazis, la filosofía de Schopenhauer. Sí. No se transforma en ningún Superman, en nada. Se transforma en una persona que puede aquietar su ser, que puede comprender un montón de cosas, que antes de decir algo cuenta, como muchas veces nos enseñan otros padres, hasta 10 para no decir las cosas. Una persona que puede dominarse algo, diría un 30% más del inconsciente, ¿viste? O sea, lograr un equilibrio. Lograr más que nada. Exactamente, un equilibrio, una armonía. Una cosa, en el segundo libro hablo, ¿qué son los chakras? Sí. Los chakras son, que se refiere a esto justamente, los chakras son vórtices de energía que nosotros tenemos en nuestro interior. Se desarrollan, son 7. 7 como las 7 notas musicales, 7 como los 7 colores del arco iris, 7 era el número mágico de los mayas. Bueno, y 7 es un número muy sagrado, como lo es el 11 y el 9. Y bueno, cada chakra se relaciona, creo que lo había dicho, con los órganos que lo rodean, ¿viste? Yo he utilizado y utilizo un método de meditación cuando una persona, porque acá lo más importante es a tener en cuenta para curar, no para sanar o para inducir. A ver, primero que nadie sana, ayudamos a que el otro se sane. Cuando nosotros recibimos una persona que tiene un problema, le preguntamos, que deberían preguntar a los médicos, ¿no? ¿Usted quiere sanarse de eso? Claro, la intención tiene que ser de él. Claro, porque hay mucha gente que no quiere sanarse. Claro. Hay un libro que es muy conocido que se llama La enfermedad como camino, ¿viste?
Mucha gente toma la enfermedad como camino. Entonces uno debería... Hay un video que a mí me surgió, que se lo recomendaría a la gente y a vos también, que se llama Mundos Internos y Mundos Externos. Y el tercer video habla justamente de la serpiente y el loto, y habla de la Kundalini. Y habla en definitiva de cómo Hipócrates él se criaba en lo que eran los templos asclepianos. Los templos asclepianos, la medicina asclepiana de los griegos, habían descubierto el secreto de la vida y de la muerte. Y ahí empezó a desarrollarse el símbolo de la Kundalini. El primer símbolo era un palo con una serpiente que la rodeaba. Ese es el símbolo de la medicina, es el símbolo de Asclepio. Y empezó a surgir el otro símbolo, que es el símbolo este. Y bueno, vos decís, esta gente hablaba en esa época. ¿Qué pudo haber ocurrido que durante 10.000 años o más nosotros no pudimos acceder a ese conocimiento? ¿Cómo puede ser que en 60 años hayamos llegado a la inteligencia artificial, que le preguntamos cualquier cosa y te lo determina, aunque sea el tema más raro? ¿Qué nos está pasando? Claro, pero no sabemos qué pasó hace 10.000 años con las pirámides. Exacto, cómo se construyeron. Los sumerios. Exacto, los sumerios con la escritura cuneiforme, grandes maestros de geometría aritmética. Todavía la estamos descifrando. Todavía se habla de que su cultura fue de origen extraterrestre, sí, con los ¿cómo se llama? Los Anunnakis, que ahora has leído. Sí. ¿No? Cuando Julio César estaba con Cleopatra, vino un general y le dijo: los cartagineses están invadiendo Alejandría. Entonces mandó a quemar a todas las naves romanas ancladas ahí para evitar la invasión. Con tan mala suerte que a 300 metros quedaba la biblioteca de Alejandría. La biblioteca tenía 800.000 papiros, entre 750 y 8.000 papiros, 800.000 papiros, que relataban el origen del mundo. Qué pérdida esa. Se perdió una tercera parte. Después vino los musulmanes, invadieron Alejandría, y Omán, quien los comandaba, dijo: lo que se opone al Corán debe ser quemado. Y quemaron toda la biblioteca. Después vino el Concilio de Trento, que fue el primer concilio llamado por Constantino. Mandó a 2 genios a modificar los santos evangelios y borró a un montón de personajes, entre ellas a María Magdalena. María Magdalena, exacto, sí. Gracias. María Magdalena, que fue la esposa de Cristo. Claro. Y la borró. Y que dejaron solo los 4 canónicos que exactamente dicen menos que más. Claro. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se pudo descubrir la verdad? Con los evangelios del Mar Muerto. Claro. Ahí decía todo. Pero si no los benditos apócrifos. Claro, que todos son, no tenés que leer eso. Y le tienen miedo. Yo creo que hay una marginalidad con todo lo esotérico, esas cosas del diablo. Eso, a ver, sinceramente, yo me crié en un colegio católico en La Salle. Sí. Súper católico en la época. Y me recibí en una universidad jesuítica, la Universidad del Salvador de Abogado. Agradezco a los jesuitas que me hayan preparado con filosofía. Y agradezco, pero yo ya no, sinceramente, creo que, más allá de guardar cierto el origen cristiano, no creo que exista una religión. Creo que hay una sola. Fíjate vos la sincronía que existe entre la vida de Buda y de Cristo. Claro. Buda fue tentado por el diablo y estuvo 40 días en el desierto. Buda fue tentado por Maya, y cuando meditaba bajo el árbol Bodhi, 40 días, 40 noches. Krishna lo mismo. Historias que se repiten. Empezás a pensar. Dicen que hay una enseñanza perenne que es donde baja el embudo a todas las religiones. Sí, y creo que eso se relaciona con la filosofía hermética. Y claro, porque es de los más antiguos. Sí. Cuando yo estuve
Yo estuve en el Museo del Louvre y en el Museo Vaticano, y el dios que realmente lleva este báculo en sus manos es el dios Hermes en la mitología griega, sí, y en la mitología romana el dios Mercurio. Cuando yo vi la gran estatua de Hermes, un mármol gigantesco, y te mando también la foto, que está, o la ves por internet si la googlas, está con el báculo de la Kundalini en el brazo así, de bronce, verdoso, y después ver la imagen de Mercurio con su casquito con alas, y que lleva así el símbolo de la Kundalini. Y además preguntar, ¿por qué el báculo del Papa, el que porta cuando hace su caminata, tiene una piña con la cruz de Cristo clavada en la punta? ¿Dónde más estaba eso? ¿Los sumerios también tenían el mismo símbolo? Claro. Si uno empieza a investigar el origen de la piña, la piña es el símbolo del poder. Uno encuentra bajorrelieves en piedra en las culturas mitológicas, las culturas griegas, romanas, personas que van con un palo con una piña en la punta, es decir, eso era símbolo de poder. Los sumerios, la cultura babilónica, tiene bajorrelieves también en piedra de sacerdotes que están haciendo así, tiene una piña que la dirigen a una imagen surrealista, si se quiere, que uno la empieza a analizar, se parece mucho a la Kundalini y la están enfocando con piñas. Bueno, volvemos de una pausa. Ahí está Jorge tomando un cafecito. Y me estabas comentando antes de empezar el tema de los arquetipos y de los chakras. Muy interesante eso. ¿Cómo es? Sí, a ver, interesante esto. Jung, que fue un escritor por repetir, de la psicología profunda, sí, desarrolló un libro que se llama El Libro Rojo de Jung. En el Libro Rojo, Jung desarrolla sus dotes de espiritualidad, de meditación, de estar más allá de determinados límites. Él decía que los arquetipos son aquellas representaciones del inconsciente que en un momento, sin saber cómo, aparecen en determinadas circunstancias, ¿viste? Y nos identificamos con ellos. Claro, creo que te dije el arquetipo de la sombra, sí. el arquetipo máscara. De la máscara. El mago también está entre los arquetipos, ¿no? Sí, el mago, también está el arquetipo viejo sabio, masculino, exacto, Peter Pan, el guerrero. Claro, el Peter Pan. Sí. Que es aquel que nunca crece, que todo... El niño eterno. Exacto, sí. Muy bien. Exacto. Realmente te lo voy a reconocer, un placer tener un interlocutor que sepa de todo esto, ¿viste? Porque a veces me miran con unas caras, ¿viste? No, el placer es mío porque yo te dejo hablar y Jorge sigue, ¿viste? No tengo que remar nada. No, perfecto. No, me gusta que tomes la intervención. Y él decía que el inconsciente colectivo eran aquellas experiencias o cosas entre comillas que nos quedaban derivadas de las experiencias que hemos tenido en forma ancestral. Sí. ¿Sí? Experiencias de vida que quedan acumuladas en nuestro inconsciente, que son aquellas cosas que nos pasaron en tiempos ancestrales. De hecho, de alguna manera está reconociendo con eso que existe la reencarnación. Claro. Porque si no, no podría estar diciendo esto. ¿Cómo puede ser que en nuestro inconsciente queden grabados hechos que de repente nos salen nos afloran con lo que son los arquetipos? Así que es muy importante esa teoría. Sí. Entonces, bueno, cada chakra, en el segundo libro, Kundalini, el poder curativo de los chakras, cada chakra le doy un arquetipo funcional y disfuncional. La verdad, yo te dije desde el comienzo que con esto empecé a hacer este cambio de persona, de acceder a estos conocimientos. Empezó en el 2010, después de esta experiencia bastante dolorosa, ¿no?
Y muchas veces miro esto y digo, ¿cómo hice para escribir esto? ¿Viste? Pero bueno, Claro. lo pude hacer, ¿no? Pero mientras escribía los libros, es increíble, ¿viste? Porque yo pedí información de tal cosa y se me venía toda la información. Y entonces la ordenaba, la redactaba, y una cosa, pero fue como milagrosa, ¿viste? Muy milagrosa. Cuando pasa casi sin esfuerzo. Sí, exactamente. Fluye directamente. Como que alguien te está ayudando a escribir, ¿viste? Sí. Eso es una sensación bárbara, ¿no? Que todo lo tenemos, ¿no? No es que yo sea una cualidad propia, ¿no? Hay que estar en ese estado, ¿no? En esa sintonía. Eso es un poco el despertar, ¿viste? Claro. Empiezas a despertar a una cosa que va más allá de la comprensión muchas veces, ¿viste? O que te cuesta explicarlas, así como a la gente que han tenido esta percepción después de la muerte, les cuesta explicar qué les ha sucedido, porque no la pueden comparar con nada terrenal, con nada que les haya pasado en la vida particular. Bueno, estos arquetipos, y cada uno de los chakras tiene su arquetipo, y yo, por ejemplo, si me dejas, te leo. Sí, dale. Te leo el arquetipo. Este es del último libro, ¿no? Sí, es el segundo libro. El primer chakra es el Muladhara, el chakra raíz. Sí. Y tiene un arquetipo disfuncional, que es el arquetipo negativo, que es la víctima. Muchos tenemos este arquetipo, cuando nos hacemos la víctima. Pandemia hoy claro. de víctima. Y dice, uno de los aspectos negativos de este chakra es la inclinación a las dudas, el abatimiento y la depresión. Es el chakra raíz, es el chakra que encarna la sobrevivencia, lo terrenal, todos los más bajos deseos que nos podemos tener, ¿viste? Claro. Esto es el viaje de cada chakra, implica una elevación en el estado de conciencia, ¿viste? Si empezamos con nuestro nacimiento, seguimos con el jardín de infantes, con el colegio primario, con el secundario, hasta que llegamos. Dicen que la mayoría de la humanidad está en el chakra naranja y rojo, ¿no? Exacto, sí, sí. Plexo y sacro. El naranja, claro, viene el rojo, sí. Que es el chakra y después viene... En la comida y lo sexual, más que nada. Exactamente, claro. Que es el segundo chakra. Sí, sí. Y dice, la incertidumbre merma nuestra confianza y agota nuestros recursos. Esta es una receta para activar la víctima, quien es el arquetipo negativo del chakra. El chakra raíz debilitado puede provocar enfermedad, incapacidad para arraigarse, traumas graves o pérdidas, y aunque el daño puede haber ocurrido en el pasado. La vida no puede manifestarse completamente si el chakra raíz está congestionado, con actitudes negativas que limitan nuestra conexión con la energía. Si el chakra está debilitado debido a muchas generaciones de amenazas, dificultades y riesgo de aniquilación, la relación con la vida será débil y resultará difícil y frustrante echar raíces. Justamente, claro. Es el chakra raíz. Exacto. Comprender este chakra significa aceptar el dolor por la pérdida, la separación, el rechazo y los abusos que tuvieron lugar en nuestro pasado personal y ancestral. Las víctimas disfuncionales son cada vez más un lugar común en nuestra sociedad, pues hay gente que busca a los demás para culparlos de sus propios problemas. La transferencia. Sí, sí. Si te consideras víctima, tú mismo te estás convirtiendo en un ser vulnerable, lleno de necesidades y, por tanto, desenraizado, porque consideras cada decepción, separación o pérdida como algo que no puedes controlar ni cambiar. Subconscientemente sigues considerándote como el bebé que no puede levantarse y alimentarse por sí mismo. La víctima se vuelve vulnerable, está llena de necesidades y carece de raíces. Cree que no puede ejercer influencias, realizar cambios ni tener el control de la situación. Concretamente, aquel que personifica este arquetipo tiene las siguientes actitudes. Siente que puede estar a la merced de fuerzas externas. Es vulnerable, siente que está enfermo, pero crea sus propios síntomas. Se muestra irritable, con grandes dificultades para controlar dicha emoción, más aún cuando no puede imponer sus deseos hasta el punto que no presta atención a las necesidades ajenas, viviendo un estado de egoísmo.
Por frecuentes momentos lo domina el resentimiento debido a las frustraciones que siente por su modo de vida. Existe un rechazo hasta las personas que se exceden compulsivamente en la ingesta de alimentos, achaca a las circunstancias de la vida, entre comillas, y a otros la responsabilidad de sus males. Tiene un creciente apego a lo material, a la dominación y explotación de los recursos tan solo en beneficio propio. El arquetipo funcional, el positivo, será la Madre Tierra, justo en la energía de la Kundalini. La Madre Tierra es un arquetipo positivo. El chakra raíz puede sanar sus aspectos más conflictivos. Es esencial recordar que existen soluciones viables para manejar los cambios externos. Solo se requiere abandonarse, no temer y saber que algo bueno surgirá de la vida de uno. Este arquetipo está asociado con la nutrición, la asistencia y el amor incondicional. Y paro acá, esto solo se requiere abandonarse. Y acá recomiendo un libro que se llama Fluir el camino de la entrega. Está escrito por un psiquiatra muy bueno que se llama David Hawkins, que habla de que cuando vos te abandonás no por desidia, sino que dejás que el arroyo siga circulando, que fluya las cosas. Un poco como el Wu-Wei, ¿no? La no acción. Exacto. Todo aparece. Y el ejemplo más concreto es cuando vos estás hablando con un amigo o una amiga y están hablando de una película, o como me pasó a mí ahora, claro. Y dejás, lo entrego, porque ya no podés más, y a los 2 segundos te aparece el nombre. Claro. Porque tu consciente sabe dónde está. Y es muy importante la entrega, es fundamental. Sí. Este arquetipo está asentado con la nutrición, la asistencia y el amor incondicional. Al reconocer a la Madre Tierra que hay en nuestro interior, con independencia del género, vemos que somos capaces de proporcionarnos a nosotros mismos toda la seguridad física y emocional que necesitamos. Solo aceptando que tenemos la capacidad de satisfacer todas nuestras necesidades por nosotros mismos, seremos capaces de reestructurar las experiencias en oportunidades de autosuficiencia, fuerza e integridad emocional. El conocimiento interior proviene de la aceptación de la propia experiencia y de la confianza en los propios sentimientos. Cada vez que acepto a la persona que soy, se intensifica el arquetipo de la madre. Cuando afirmamos nuestro derecho a vivir, afirmamos nuestra conexión con la tierra. Potenciar estas actitudes positivas nutre al chakra. Concretamente, poseemos la facultad de amarnos a nosotros mismos. Estamos asentados y afianzados en la tierra con buenas raíces, pues un árbol que carezca de esa fortaleza base terminará sucumbiendo. Por eso la familia, que es de donde partimos, es trascendente en este chakra para el desarrollo psicológico, emocional, mental y social. La energía que produce funcionalmente este chakra nos permite sanarnos, ya que somos conscientes de lo que necesitamos para conservarlos armónicos y conectados a la tierra. Maravilloso. Primer nivel. Decime que estás haciendo un tercer libro con eso. Sí, más o menos. Y después hay uno que me quedó pendiente, sí. Que es cuando yo te hablé del que quizás muchos me pongan en la hoguera por lo que voy a decir. Bueno, siempre criticarán, sí. Hagas lo que hagas. Es que el filósofo hindú de la India, Krishnamurti, sí. El mayor filósofo, si se quiere, de hindú o indio, le preguntaron en un momento dado, en una entrevista, si se podía despertar la Kundalini con ejercicio del yoga Kundalini. Si vos tenés un tiempito, me gustaría que... Está en YouTube, y lo saqué de YouTube, pero es impresionante ese Ponemos video. Un fragmento de ese video. Sí, sí. ¿Es verdad que el yoga despertará esa energía profunda, que es llamada Kundalini? ¿Pueden hacer esa clase de ejercicios de yoga durante el resto de su vida? ¿No despertarán el entendimiento espiritual?
hablar de Krishnamurti es palabra. Sí. Yo creo que es el mayor filósofo que yo he escuchado. Y si dice esto, por algo. Yo en ningún momento de la entrevista dije que la Kundalini, dije justamente que no produce superhombres, es un despertar que a la larga o a la corta, sea por la Kundalini o por lo que vos quieras, es decir, se va a despertar, ¿viste? Sola. Si vos la forzás, no. Y te hará hacer cosas que dejen de ser lo habitual en vos, ¿viste? Es decir, se producirá primero un gran crecimiento en tu interior que te hará ver las cosas cotidianas de otra manera, ¿viste? Pero los que hablan, como ahora aparecen a cada rato propagandas por internet, que son perfectamente estafadores de todo eso, no es así. En ninguna parte de los dos libros vas a encontrar que esto desarrolle el poder sanador. El poder sanador está dentro de nosotros mismos. Claro. Ese es el poder que vos tenés. Y el poder no lo vas a desarrollar porque baje Dios o porque baje Jesús y te imponga las manos. No. Las manos te las tenés que imponer vos a tu ser, claro, para poder regenerar o sanarte. Siempre que tengas ganas de hacerlo, ¿no? Hay una investigación no sé si la conocés, de Bruce Lipton, que se llama La biología de la creencia. Ah, sí, ¿Te acordás? Lo tengo. Que sí. habla que te sanás por cómo percibís la vida. Ah. ¿Entendés? Si te percibís sano, si percibís que tu cuerpo actúa de tal forma, claro. La epigenética, ¿no? Lo que se está descubriendo ahora. Exactamente. Bueno, está el caso de Joe Dispenza. Joe Dispenza se pasó un año más o menos acostado, boca abajo, con un redondel que podía leer los libros. Y en ese momento lee un libro que se llama Ramta. Ramta, sí. Ramta. Guía del iniciado para crear realidad propia. Exactamente, sí. Que es el diálogo entre un discípulo y su maestro. Yo casi lo menciono en el libro, pero empecé a investigar qué era esto. Ramta es una comunidad que tiene muchos adeptos en el mundo, que tiene varios juicios en su contra, porque de alguna manera llega a coaptar muchas voluntades, al punto de tal que mucha gente ha donado todos sus bienes a favor de ellos. Es decir, indudablemente con lo que se llama el vicio del consentimiento, error, dolo, violencia. Entonces dije, no, menciono esto y va a ser peor. Pero es muy bueno el diálogo que tienen. Por ejemplo, le preguntan, el discípulo le pregunta, ¿qué es el infierno? Sí. Entonces el maestro le contesta, no, el infierno es lo que ustedes creen que es. Pero el infierno viene de una palabra ancestral que significa que a los delincuentes, los enterraban no a 2 o 3 metros bajo tierra, sino medio cuerpo adentro de la tierra y medio cuerpo afuera. ¿Por qué? Porque venían las alimañas y se lo comían. Y en ese momento se creía, como los egipcios, que el cuerpo debía llegar entero al más allá, porque de esa manera no podía reencarnar. Si llegaba roto, no, si llegaba destrozado, no podía. Sobre la Kundalini hay un mito muy fuerte que me gustaría a ver si lo podés despejar esa duda, que relaciona mucho la energía con lo sexual. Y dice, ¿qué tiene que ver el Kundalini con el Tantra, por ejemplo? Claro. Justamente el Tantra existe, el Tantra es una experiencia milenaria, que no tiene nada que ver con la Kundalini, que le dicen tántrico porque la energía proviene de donde están los órganos sexuales. Se dice, es más, en ese video que yo te había recomendado, Mundos Internos, Mundos Externos, habla justamente de los votos del voto de castidad que hacen los sacerdotes, y que viene, que es una teoría tántrica, que fíjate vos que la Iglesia Católica la ha tomado como referente, o otras religiones, que cultivan este voto de castidad, que si vos, la energía que se produce en el acto sexual es tremendamente poderosa, que cuando vos eyaculás,
la entregaste, ¿viste? ¿No? Es como, en cambio, el Tantra te enseña a mantenerla. A preservar la energía. A preservar la energía. Y esa energía sube, y en ese momento es un ejercicio tántrico. O sea que el estado de castidad puede sumar a la Kundalini. Exactamente. Okay. Por algo es un requisito para integrar la comunidad religiosa, ¿viste? ¿Hay alguna edad para empezar? No. No. Sí, bueno, que vos seas una persona madura. Claro. Mirá, no cualquiera se puede enganchar en esto, ¿viste? Porque requiere que vos estés en un camino de conocimiento interior, de superación. Y las cosas, vuelvo a repetir, son sincrónicas. Claro. Van a pasar en el momento más adecuado y de la mejor manera. Y la respiración, porque yo veo mucho respiración de fuego para activar... Sí, Mira, existen muchos métodos para respirar. Existe la respiración Kundalini, que es respirar varias veces, aspirar y respirar. Esto es lo mismo que el yoga, ¿viste? Como dice Krishnamurti, ¿viste? Vos hablás de Krishnamurti, vuelvo a repetir, y es hablar de un tipo muy, muy valorado por todo, ¿viste? ¿Puede ser que se intente complejizar algo que es mucho más simple? Claro, porque si no tiene éxito. Claro. El hombre está acostumbrado a que las cosas, para que valgan, tienen que costarle. ¿Sí? O sea, esto es más camino interior, aceptación, constancia. Y los ejercicios, fíjate, el yoga, como dice Krishnamurti, es como ir a un gimnasio. Hay determinadas asanas en el yoga que yo creo que es muy difícil para que la puedan realizar hombres de más de 60, 70 años. ¿No? Sí, hay cada postura que es imposible de hacer. ¿Qué cree? ¿Y entonces qué significa? Que no. El que no las puede hacer no se eleva, claro, no se transforma. Exactamente. Claro. No despierta. Y la Kundalini, una cosa que yo te dije, ¿de dónde proviene? Porque cuando yo vi lo que debía escribir, me apareció ese mensaje, que el que lo escribió sabía mucho. Decía, baila Kundalini, recuerda Lemuria, sabes quién sos. La Kundalini se dice, lo dice Drúmbalo Melquisedec, nada menos, en La Serpiente de Luz, en el libro, viene de un continente que se llama Lemuria, que es un continente que existía hace miles y miles de años en el Océano Pacífico. Todas las islas que hay en el Océano Pacífico en este momento son las cumbres de las montañas de Lemuria. Ahí vivían los lemurianos, que tenían la glándula pineal sumamente desarrollada, y existía el puerto de Lemuria, que era ni más ni menos que el lago Titicaca. El lago Titicaca está a 3.000 metros de altura, es el lago más alto del mundo. Y bueno, es la corteza terrestre en esa zona se cayó tanto que el lago quedó a 3.000 metros. Bueno, de ahí viajó, emigró la serpiente hasta el monte Kailash, en los montes Himalaya. Si vos ves el monte Kailash, es una perfecta pirámide, notable, parece como si hubiera sido hecha por el ser humano, y custodiada por unos sacerdotes que venían de Lemuria cuando se hundió. Bueno, de ahí empezó, lo cuenta Drúmbalo Melquisedec, que no te digo que es igual que el Krishnamurti, pero es una persona sumamente que es el creador de lo que se llama la geometría sagrada, nada menos. Sí, que habla de la ley de uno y todo eso, sí, ¿no? Sí, es sumamente conocido, un tipo muy autorizado, muy sabio. Y bueno, se trasladó al monte Kailash, y en el momento que los chinos invaden el Tíbet, la serpiente automáticamente empieza su viaje, siguiendo al Dalai Lama, hacia su nuevo destino. El nuevo destino era el monte Aconcagua, en la cordillera de los Andes. Cuando está viajando y llega al canal de Panamá, no puede pasar, porque no era un canal hecho natural, sino hecho por el hombre. Claro. Entonces se convoca, tampoco esto se habla, se convoca a una ceremonia
y donde, vuelvo a repetir, se convoca a las tribus de Norteamérica, a las tribus de Centroamérica y a de América del Sur. En el lugar iba a ser, si mal no recuerdo, Honduras, pero cuenta Drúmbalo Melquisedec que era impresionante sobrevolar la zona y ver un montón de fogatitas rezando para que la Kundalini pudiera pasar. Pasó y está radicada en el Monte Aconcagua, con la promesa de que no se debían erigir templos ni nada de eso. Trato de no espiritualizar demasiado el diálogo, porque claro, bajar la tierra y la gente no te cree. Que lo entienda cualquiera. Dice, ¿de qué corno está hablando este tipo? ¿Viste? Sí. Trato de dar ejemplos, trato de dar realidades, ¿no? Que me pasaron a mí y que me llevaron a esto. Así que bueno, Jorge, te agradezco mucho por venir. Ha sido un placer, una alegría que vengas. Hemos recorrido muchos temas de la Kundalini. Así que gracias de verdad. Gracias. Un placer. Y a vos que estás del otro lado, quédate porque los próximos episodios, más allá de si crees o no crees en estos temas, seguramente hay algo que te va a servir para tu vida, para tu crecimiento, para recordar. Así que gracias Jorge, gracias por estar, gracias a mi familia por el apoyo y bueno, estamos en sintonía. Chao.